Amigos de Radio Victoria o Comercio Televisión, a continuación vamos a conversar como todas las semanas con el embajador Alberto Garantón. Con él tocamos regularmente los temas colombianos por su larga experiencia en ese país como cónsul y embajador en distintas esferas, muy relacionado pues con la política del día a día en ese país todavía, a pesar de que no está en funciones. Este, lo importante es que le hace un seguimiento minucioso a Petro en particular, que es un presidente sui generis. Colombia no había tenido un presidente tan descompuesto, ¿no? Pero de todos modos, bueno, está afrontando sus complicaciones bien serias por el origen que tiene, el cual pregona, ¿no? Por ahí decía que era el comandante lineal de la FARC y no sé cuánto, o sea, ese es su currículum, ¿no? El ELN y todo lo demás, o sea, ese vínculo lo tiene marcado de por vida, ¿no? Y entonces ahora se está encontrando con una sociedad que reclama sus reivindicaciones, que no se resuelven con el fusil, sino con la diplomacia, y en la que tú eres experto, entonces, pero él no lo es, y comete cada torpeza que de verdad que pone a Colombia pues en una circunstancia bien incómoda, ¿no? Frente a sus relacionados. Pero de cualquier manera, pues vamos a ver cómo sientes que resolvió lo de los camioneros, que es el tema en boga, ¿no? De repente está envalentonado, no sé. Esta semana fue complicada, bien complicada para el gobierno, empezando porque el ELN en una semana afectó o voló el famoso oleoducto Coveñas Caño Limón, Ujú. que nos afecta a nosotros, porque eso cae al Caño Limón que desemboca en el Catatumbo. Sí, Ecológicamente, eso nos perjudica muchísimo, no de ahora, eso pero tiene. Venezuela no se ha hecho eco para nada. No, nunca lo. Sí, hubo reclamaciones anteriores y Colombia hizo unas reparaciones económicas por los efectos del daño producido por esto. Pero últimamente, con este gobierno, no ha habido absolutamente nada. Exacto, por eso te digo, ¿no? Que antes había reclamos, pero ahora como son socialistas los dos, Voladuras le se están cuida la costando, espalda, ¿no? esas voladuras le están costando al gobierno de Colombia más de 200.000 millones de pesos. Imagínate. Pero como Petro odia el petróleo, no he dicho ni una palabra, No ha dicho nada, ¿no? absolutamente. Ese ecocidio se comete recurrentemente por los helenos en esa zona, Sí. la zona de Arauca hacia arriba. También tenemos la noticia que afectó el transporte aéreo, como tú lo Ajá, sabes, de lo del combustible, sí. de lo del combustible por un fallo en la refinería de Cartagena, que es la que produce ese combustible, ese y otro combustible para vehículos. Eh, import, Importaron 100.000 barriles de los Estados Unidos que supuestamente tenían que haber llegado el 4, no se sabe si llegaron o no. Y las declaraciones del Ministerio de Transporte y de Minas y del presidente de Ecopetrol tienen los riñones de decir que existe un proceso de normalización. O sea que normalización, nada. Pero eventualmente aparecieron unas reservas y la situación logró estabilizarse y no suspendieron muchos vuelos, suspendieron Sí, algunos sí. y Aeronáutica Civil había decretado que las compañías aéreas podrían suspender los vuelos sin previo aviso y sin consecuencias debido a la contingencia del combustible. Sí. Pero eso más o menos se solucionó, Lo parapetearon, sí. lo parapetearon, el gobierno lo parapeteó y no. Otro tema importante es que está comenzando de nuevo el éxodo de venezolanos hacia Eso Brasil. te iba a decir, ya Colombia por un lado y Brasil por el otro están empezando a recibir las repercusiones una vez más. Las colas en Pacanaima para entrar a Brasil son bestiales Bestiales, sí. y los videos son Sí. horribles. Y por otro lado, hay ya 300, hay un campamento de 13.000 venezolanos en lo que fue el aeropuerto de Maicao, que Ajá. es
esta es la pista prácticamente porque las instalaciones están desmanteladas. Entonces montaron unas carpas ahí, hay un campamento improvisado y hay alrededor de 13.000 venezolanos. Imagínate, con 13.000 se llena un estadio. En trance de entrar a Colombia y de arreglar esto. Eso es uno de los puntos que tiene preocupado a Petro más que a México, porque a México es más lejos y es más difícil de llegar. Sí. Entonces, eso es una de las preocupaciones y por eso ellos quieren tratar de resolver el problema entre Maduro y la oposición, etcétera, etcétera. Y el tema de la semana fue el paro de transporte. Sí. El paro de transporte tiene varias aristas. Una, el gobierno trató de aumentar el combustible a partir del 29, el 31 de agosto, en 1.904 pesos. Eso llevaba el galón a 16.000 pesos, más caro que en ninguna parte del mundo, el galón de diésel. Los transportistas se pararon y después de 4 días, ayer lograron suspender el paro. Ellos están cogiendo su propia medicina porque el señor Bolívar, no Simón, por supuesto, fue el promotor del paro de transporte del 2021 cuando Duque aumentó 300 pesos el galón. Sí. Ellos están por 1.900, casi 2.000 pesos, 1.904. Y pararon el país total, con una pérdida de más de 3.000 millones de pesos, sí, de dólares. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la consigna de ese paro? Pueblo callado, pueblo clavado. Esa era la consigna de Petro y pandilla en la oposición cuando auspiciaron el paro de transporte defendiendo los intereses y ahora la medicina se las dieron a ellos. Exactamente. ¿Qué pasó? Que se paró el país, se pararon las escuelas, pararon las universidades, la gente tuvo que caminar todas las ciudades posiblemente. No, vi casos dramáticos de personas que iban con enfermos para un hospital y no podían llegar. La llevó Bogotá. Sí. Y 15 municipios, 15 capitales del país. ¿Qué pasó? No habían medicina, empezaron a escasear los alimentos perecederos empezaron a botarlos, tenían que sacrificar 9.000 reses y las reses en estos 4 días perdieron una cantidad de kilos que no las van a poder sacrificar, sino que las van a tener que volver a alimentar para poderlas engordar, para poder sacrificar. Entonces, eso creó un problema grave y además de los aumentos de los insumos, porque sí. a Corabasto, que es el mercado de coche, digámoslo, para que sí. la gente entienda, nuestro. Mayoreo, el mayoreo. Pues. El mayoreo, donde llega todo sí. del interior, todo lo que son frutas, verduras, insumos, pollo, etcétera. Eso llega a Corabasto. Entró el 30% menos de camiones en estos 4 días. Eso también, por supuesto. Es bastante, 30% menos es una barbaridad. Y además de eso, aumentaron todos los precios de todos los productos, porque claro. Entonces, la papa no valía 500 pesos el kilo, sino 1.000 pesos. Entonces se duplicaron los precios y empezó un problema también de tipo económico grave, claro. aparte de la actividad. Aparentemente ayer llegaron a un acuerdo y los puntos principales en 2 palabras fueron, bueno, que el gobierno iba a aumentar 800 pesos nada más. Okay. De los 1.900 pasó a 800, 400 a partir de ahora y 400 a partir del 1 de diciembre. Yo no entiendo tampoco mucho que lleven esos lapsos que van porque qué más da que lo hagan ahora todo de una vez, que lo hagan en claro. diciembre. Lo hubieran hecho pues todo. Va a tener problemas latentes allí todo el tiempo, ¿no?
Bueno, esas son tácticas, tácticas políticas que utilizan ellos Sí, para reflotar conflicto en un momento dado, tú sabes, ¿no? así es. Y suspendieron el alza del tipo de combustible diésel y los aumentos anunciados en 4.000 pesos a futuro quedan totalmente suspendidos. O sea que no hay más aumento, por lo menos en este gobierno, Claro. no hay más aumento de combustible. Eh, el acuerdo lo firmaron pues la ministra García de Transporte, la ministra del Trabajo, Inés Ramírez, Hacienda, Ricardo Bonilla, y, y Minas y Energía, Andrés Camacho. Y por la parte, y los garantes fueron el defensor del pueblo o la defensora del pueblo, Inés Morín, y Tatiana Oñate, que es la procuradora delegada. Y después firmaron como 50 transportistas. Porque además, acuérdate que Pero esos transportes en Colombia están bajo la normativa de un solo sindicato o de varios. no varios, varios, varios. Varios, ¿no? Tienen como 10 sindicatos. Porque acuérdate Ah, que está el de los taxistas, el de los motorizados, el ah, de carga, el de transporte de carga líquida, el de ok, transporte escolar, el de transporte público, en fin. Esos son ok. cualquier sindicato. Entonces, esa cantidad de sindicatos, porque ayer se le había sumado, o antes de ayer se le había sumado a la huelga de transportistas, los taxistas y los motorizados. Los taxistas le pedían a los transportistas de carga que no aceptaran las proposiciones del gobierno, porque a ellos cuando les aumentaron el combustible les dieron una cantidad de prerrogativas que nunca cumplieron, y entonces tildaron al gobierno de mentiroso y que no cayeran en la trampa que ellos cayeron de hacerle caso al gobierno y después no cumplieran ninguno de los de los artículos que ellos habían prometido atacar. Entonces, aparte de eso, bueno, esta fue más suave, este paro, porque dejaron siempre un canal libre, a pesar de que suspendieron los colegios, la gente tuvo que caminar, pero había, por ejemplo, Pero lo de un canal libre lo dejaron después de un par de días, porque después de un par de días, un canal para las sí, había ambulancias, gente que se quejaba que no tenían cómo llegar a los hospitales siquiera, ¿no? exacto, medicamentos, etcétera. Sí, Eso hubo un poco de flexibilidad. Y ayer en el Molino, una de las entradas a la capital, hubo disturbios, se aparecieron los encapuchados, trataron de tumbar los semáforos, trataron de crear caos. Hubo nada más que 3 detenidos, estos de primera línea, que yo no sé qué estaban buscando, porque eso ya no es apoyo al gobierno, ya eso es. claro, sí. Y los transportistas que estaban parados en esa zona empezaron a desplazarse y los dejaron ahí. Entonces vino el SMAT, se cayeron a palos y a piedras con la policía. En fin, el caos. Sí. Pero fue localizado en un solo sector, no hubo nada que lamentar, aparte de tres presos, que no es nada en comparación con... Claro, sí, para la magnitud que tuvo la protesta. Fue relativamente... Mira, adicionalmente, bueno, ya por lo menos superó ese tramo Petro, ¿no? Pero los otros conflictos siguen ahí latentes. El Congreso todavía no se ha puesto de acuerdo con lo demás, ¿no? Aparte de eso, el 16, los 6 magistrados Sí, van a, a, a van a activar, bueno, ya está activada, van a sí, tomar una decisión sobre los topes electorales. exacto. Eso es un tema que tiene muy preocupado a Petro, porque ya las investigaciones están bastante adelantadas y efectivamente, por cantidades específicas de cada sector que aportó, y aparte de eso que hubo personeros jurídicos que aportaron plata, que eso está totalmente prohibido. Claro. Lo hicieron ver de otra forma, pero les salió el tiro por la culata. Entonces, eso es un dolor de cabeza, porque eso sí afecta Eso directamente. directamente a él, sí, exacto. Claro, no solamente a él, sino que
puede perder la investidura tal como está en el artículo 109 de la Constitución. Exactamente. Clarito. Sí. Y además, bueno, están las controversiales declaraciones de Rovadetti, alias Armando Benedetti, sobre los 15.000 millones de pesos que entraron en la campaña, Sí. 500 de SECODE, que es el sindicato del magistrado, del magisterio, del sindicato de Ecopetrol, que entraron 150 millones de pesos también. En fin, hay una serie de investigaciones que ya están Sustanciada debidamente, además. totalmente Sí. documentadas y totalmente sustanciadas. Así que eso es un dolor de cabeza que tiene Petro para, para el 16 de septiembre, que es cuando se pronuncian estos magistrados. Ya la semana que viene debe estar dando brincos por ahí, Así es. preocupado. Mira, y por cierto, ¿qué piensas de esa resolución que adoptó, bueno, no Pastrana, muchos presidentes, 34 presidentes que se fueron a La Haya para denunciar a Maduro y pedir su aprehensión? O sea, Bueno, Petro compartirá eso, porque ese ha sido opuesto a eso, todo lo que han hecho los presidentes, ¿no? eso no es nada nuevo. Ahí también, ahí leí un artículo de Víctor Rodríguez, nuestro querido amigo, Bitoco, sobre la solicitud de una gran cantidad de juristas internacionales También, de sí, peso sí. que hacen el mismo planteamiento para que eh, se le dicte acto de detención o orden de captura, como se llame, a Maduro. Eh, eso Esos procesos por lo regular son lentísimos. Fíjate que no solamente son lentos, sino que tienen los bemoles jurídicos. sí. Vamos a ver hasta qué punto el fiscal está comprometido con la justicia y procede en consecuencia. Sí, porque Vamos a ver. adicional a esto, ya hace 10 años que la Corte tiene en sus manos expedientes, creo que 3.900 no sé cuántos ¿Verdad? casos de Sí, violación de derechos humanos que son más graves y que son de los que realmente se ocupa la Corte Penal, que son los del Estatuto de Roma, ¿no? así es, pero no Derechos han hecho. humanos, básicamente. Acuérdate que eso estuvo paralizado por la Besuda, Sí, aquella la fiscal fiscal estaba, sí, amiga de la hermana del Alzheimer, exacto. y que ralentizó mucho el proceso, Sí, demasiado. demasiado. Nombraron a El este único Karim. que realmente se ha ocupado y se comprometió en algo y dio un paso más allá fue Karim Khan, pero de todos modos, bueno, Echaba bastante plomo. sí. Bueno, Incluso lo han acusado de recibir plata del gobierno, etcétera, etcétera. sí, Cosa que es difícil de comprobar. Aunque sí. dicen que están investigando en las cuentas y las entradas de plata en los diferentes sitios en Europa. Pero bueno, eso son conjeturas, eso Sí, no, sí, eso exacto. Eso no tiene un fundamento sí, no tiene fundamento real, ¿no? real, exactamente. Bueno, Entonces, de todos creo modos, que bueno, Colombia nos preocupa, vamos a estar muy pendientes porque Petro está involucrado también en la toma de decisión con respecto a ANLO y a Lula en cuanto a Venezuela y no han podido reunirse. ANLO, prácticamente ANLO parece que no quiere, no quieren, está escurriendo el bulto. la verdad, incluso ya le está ido. Ya está ido además. Sí. Porque tenían planeada la famosa reunión esta virtual entre los tres, no se llevó, según Morillo, por problemas de agenda y los problemas del paro, pero no sé, por lo que he visto en los medios, AMLO se lavó las manos y se retiró totalmente de este tema ¿Y cómo de ves la actitud de Diosdado frente al canciller Murillo, que lo descalifica, lo llama pro bueno, yanqui? él descalifica a todo el mundo, o sea, él no Sí, tiene ninguna credibilidad, por así eso, como ¿no? Entonces, a Boric y descalificó a todo el mundo en su momento. O sea, sí, él no tiene ninguna credibilidad, él tira palos, el mazo ese para sí, todos sí, lados sí, definitivamente. indiscriminadamente. O sea, que él no tiene ninguna credibilidad y además es un tipo que no lo quieren ni en su casa. O sea, que él no puede estar hablando Sí. de los demás sin verse él en el espejo. Entonces, yo creo Bueno, que vamos a ver de todos modos qué es lo que termina de decir ANLO o la que ya se va a encargar de eso, que es la presidenta nueva, pues.
De todos modos, ellos tienen un canciller que tampoco ha hablado, ¿no? Aquí en México. No ha dicho nada. Por lo menos en Colombia, Murillo, que es canciller, habla y habla, pero el de aquí no se ha pronunciado en Eh, absoluto. son todos caimanes del mismo caño, Sí, por eso, están alineados ideológicamente, no hay duda. caimanes del mismo pozo, o sea que no, ellos no se van a tirar entre ellos, Ellos se pagan entre sí mismos y se dan el vuelto, como dice. se dan el vuelto. Bueno, Alberto, cualquier cosa estamos en contacto, ¿no? Tú sabes que lo de Colombia puede reventar por cualquier lado. Así es, Eso así es, no está muy quieto que se diga. así es. Te voy a Ok. mandar el convenio del paro del transporte. Sería bueno para verlo en detalle, sí. Correcto. Bueno, un abrazo, cuídense mucho y estamos pendientes. Antonio, muchas gracias. Igualmente. Ok, Cuídate. seguro. All right.